El 15 de junio de 1945 nació en Aurus, una pequeña aldea de Guinea, Robert Sara, hijo de padres convertidos al catolicismo. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y por la fe recién descubierta de su familia. Desde temprano, mostró una profunda inclinación hacia la espiritualidad y la oración. Ese ambiente lo prepararía para una vida dedicada al servicio de Dios. A los 12 años, ingresó en el Seminario Menor de Bingerville, en Costa de Marfil, iniciando su formación sacerdotal. Con la independencia de Guinea en 1958, regresó al país, enfrentando desafíos políticos que afectaban a la iglesia local. Aún así, perseveró en su vocación, estudiando en diversas instituciones en África y Europa. Su determinación era evidente desde joven. En 1969, con 24 años, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Conakry. Su ordenación tuvo lugar en medio de un régimen autoritario que perseguía a la iglesia. Incluso ante las adversidades, el padre Sara se mantuvo firme en la fe y en el servicio pastoral. Su valentía y dedicación llamaron la atención de sus superiores. Después de su ordenación, continuó sus estudios en Roma, obteniendo la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Posteriormente se profundizó en las Sagradas Escrituras en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Estos estudios fortalecieron su base teológica y espiritual, preparándolo para futuras responsabilidades en la Iglesia. En 1979, con 34 años, fue nombrado arzobispo de Conakry por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en el arzobispo más joven del mundo en aquel momento. Su nombramiento representaba una esperanza para la Iglesia en Guinea, que sufría persecuciones. El arzobispo Sara se convirtió en una voz firme en defensa de la fe y de la dignidad humana. Su liderazgo se caracterizaba por la valentía y la fidelidad a la doctrina. Durante su episcopado, enfrentó al régimen de Sékou Touré, que reprimía la libertad religiosa. Incluso bajo vigilancia y amenazas, el arzobispo Sara denunciaba las injusticias y defendía los derechos de la Iglesia. Su postura firme inspiraba a los fieles a mantenerse firmes en la fe y se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. Tras la muerte de Sékou Touré, continuó guiando la arquidiócesis con celo pastoral. Invirtió en la formación del clero y en la evangelización, fortaleciendo la presencia de la Iglesia en Guinea. Su dedicación pastoral era reconocida tanto local como internacionalmente, preparándolo para servir a la Iglesia en ámbitos más amplios. En 2001, fue llamado a Roma por el Papa Juan Pablo II para servir como secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En ese cargo, contribuyó a la misión evangelizadora de la Iglesia en diversas partes del mundo. Su experiencia pastoral en África enriquecía su labor en la curia romana, mostrándose como un colaborador fiel y competente. En 2010, el Papa Benedicto XVI lo nombró presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, responsable de la coordinación de las obras de caridad de la Iglesia. En este puesto, el cardenal Sara enfatizaba la importancia de la caridad arraigada en la fe. Creía que la acción caritativa debía reflejar el amor de Cristo por los pobres y necesitados. Su liderazgo reforzaba la dimensión espiritual de la caridad. Ese mismo año, fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI, recibiendo el título de San Juan Bosco en la Vía Tuscolana. Su elevación al cardenalato reconocía su fidelidad a la Iglesia y su contribución pastoral y teológica. Como cardenal continuó siendo una voz firme en defensa de la doctrina y la tradición, y su influencia crecía dentro y fuera de la curia. En 2014, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. En ese cargo, el cardenal Sara se dedicó a la promoción de la liturgia sagrada, enfatizando la centralidad de la Eucaristía. Defendía una liturgia reverente y fiel a la tradición de la Iglesia, reflejando su amor por la liturgia y la espiritualidad. Como prefecto, animaba a celebrar la misa orientada hacia el oriente, simbolizando la orientación hacia Cristo.
Según él, esta práctica ayudaba a los fieles a centrarse en el misterio divino. Su propuesta generó debates, pero también despertó interés por la riqueza de la tradición litúrgica, buscando así renovar la liturgia sin romper con sus raíces. El cardenal Sara también defendía el uso del silencio en la liturgia, considerándolo esencial para el encuentro con Dios. Creía que el silencio permitía a los fieles una participación más profunda en los misterios sagrados. Esta insistencia contrastaba con la agitación del mundo moderno, proponiendo una liturgia que condujera a la contemplación. En 2015, publicó el libro Dios o Nada, una conversación sobre la fe con Nicolas Diat. En la obra comparte reflexiones sobre la crisis espiritual del mundo contemporáneo y la necesidad de volver a Dios. El libro tuvo gran repercusión, siendo traducido a varias lenguas, y lo consolidó como un autor influyente en el debate teológico actual. En 2017 lanzó La fuerza del silencio, profundizando sus reflexiones sobre la importancia del silencio en la vida espiritual. Argumentaba que el silencio es el espacio donde Dios habla al corazón humano. La obra fue bien recibida, especialmente por quienes buscaban una espiritualidad más profunda. El cardenal Sara se convertía en referencia para quienes anhelaban una fe contemplativa. En 2019 publicó Se hace tarde y anochece, alertando sobre los peligros del secularismo y la pérdida de la fe en Occidente. Llamaba a los cristianos a la vigilancia y a la fidelidad ante los desafíos contemporáneos. Su mensaje era claro: sin Dios, la humanidad camina hacia la oscuridad. El libro reforzaba su papel profético en la Iglesia. En 2020 coescribió, junto al Papa emérito Benedicto XVI, el libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, defendiendo el celibato sacerdotal. La obra generó controversias, especialmente por verse como una crítica a las propuestas de cambios disciplinares. A pesar de las polémicas, el cardenal Sara mantuvo su posición firme en defensa de la tradición, demostrando su lealtad a la doctrina y disciplina eclesial. En 2021, al cumplir 75 años, presentó su renuncia al cargo de prefecto, conforme al derecho canónico. El Papa Francisco aceptó la renuncia y el cardenal Sara se convirtió en prefecto emérito. Aunque sin cargo en la curia, continuó escribiendo y predicando, manteniendo su influencia en la Iglesia. Su voz seguía activa y respetada. Tras su salida de la curia, se dedicó a retiros espirituales, conferencias y a la escritura de nuevos libros. En 2022 lanzó Catecismo de la Vida Espiritual, ofreciendo orientaciones para una vida cristiana auténtica. La obra fue bien recibida por fieles y clérigos, considerándose una guía práctica para la espiritualidad. El cardenal Sara seguía nutriendo la fe del pueblo de Dios. En 2023 publicó El amor en el matrimonio, reflexionando sobre la belleza y los desafíos del matrimonio cristiano. Destacaba la importancia del amor sacrificial y de la apertura a la vida. La obra buscaba fortalecer a las familias ante las crisis contemporáneas, reafirmando su compromiso con la pastoral familiar. También en 2023, el cardenal Sara intensificó su participación en conferencias internacionales sobre liturgia y doctrina. Sus intervenciones eran esperadas con gran interés, especialmente por quienes buscaban claridad y firmeza doctrinal. Su presencia pública seguía inspirando a obispos, sacerdotes y laicos en todo el mundo. Aunque apartado de cargos oficiales, su autoridad moral permanecía intacta. En sus discursos solía alertar sobre los peligros de una iglesia mundanizada, que busca agradar al mundo en detrimento de la verdad evangélica. Defendía que la misión de la iglesia es salvar almas, no adaptarse a modas pasajeras. Esa postura lo ponía en contraste con sectores más progresistas, pero muchos veían en él un ancla de estabilidad y ortodoxia. Al comentar la crisis vocacional, Sara enfatizaba la necesidad de una formación sacerdotal arraigada en la oración, la penitencia y la fidelidad al magisterio. Criticaba el clericalismo superficial y llamaba a la autenticidad y santidad de vida. Su preocupación por la calidad del clero era constante,
pues creía que sacerdotes santos engendran comunidades santas. El cardenal Sara veía la crisis de fe en Occidente como consecuencia del alejamiento de Dios y de la pérdida del sentido de lo sagrado. Alertaba contra el relativismo moral y la banalización de los sacramentos. Proponía un retorno a la centralidad de la Eucaristía y a la adoración, porque sin adoración, la fe se vuelve mero activismo vacío. En esta segunda fase de su vida, ya como cardenal y figura global, Robert Sara se convirtió en referencia moral y espiritual. Era consultado frecuentemente por obispos y líderes eclesiales que buscaban orientación sólida en tiempos de incertidumbre. Su reputación de hombre íntegro y de fe inquebrantable trascendía continentes, y su testimonio era luz para muchos. Mientras la Iglesia afrontaba debates acalorados sobre doctrina, liturgia y disciplina, el cardenal Sara mantenía una postura de fidelidad serena. No buscaba confrontaciones, pero nunca retrocedía cuando estaba en juego la verdad del Evangelio. Sus palabras, aún firmes, estaban siempre marcadas por caridad y humildad, un verdadero pastor según el corazón de Cristo. Su defensa del celibato sacerdotal fue una de las más emblemáticas de su ministerio reciente. En tiempos de propuestas para flexibilizarlo, especialmente en el contexto amazónico, Sara se posicionó con claridad. Para él, el celibato no era solo una disciplina, sino un don precioso para la Iglesia, expresión de una consagración total e indivisa a Dios. En entrevistas y conferencias, repetía que la crisis actual no es solo institucional u organizacional, sino profundamente espiritual. La raíz de la crisis, decía, es el olvido de Dios. Clamaba por un retorno a la oración, a la penitencia y a la centralidad de la Eucaristía, siendo ante todo un predicador de la conversión interior. Su forma de vivir reflejaba lo que predicaba: sencillez, silencio y vida de oración. Incluso en Roma rehuía los excesos de confort y mantenía un estilo de vida austero. Era común verlo rezar largas horas ante el Santísimo Sacramento. Para él, el tiempo ante Dios era la fuente de toda fecundidad apostólica. Durante la pandemia de COVID-19, expresó profunda preocupación por la suspensión generalizada de las misas públicas. Afirmó que la Eucaristía es una necesidad vital para los fieles, no un bien secundario. Alertaba sobre el peligro de reducir la fe a un aspecto meramente espiritual sin la presencia sacramental, y defendía con vigor la dignidad de la misa y los sacramentos. En una carta publicada con autorización del Papa Francisco, Sara exhortó a los obispos de todo el mundo a retomar con valentía las celebraciones públicas, afirmando que no podemos vivir sin el domingo, sin la Eucaristía, sin la Iglesia. Sus palabras resonaron con fuerza entre los fieles privados de los sacramentos, revelándose una vez más defensor de lo esencial. En su relación con el Papa Francisco, mantuvo una postura de respeto y obediencia, incluso cuando sus ideas divergían. Nunca se presentó como opositor, sino como colaborador leal dentro de la legítima pluralidad de la Iglesia. Para Sara, la comunión con el sucesor de Pedro es innegociable. La unidad de la Iglesia era para él un bien sagrado. En los debates sobre moral sexual, Sara fue claro al defender la doctrina de la Iglesia sin ambigüedades. Afirmaba que la verdad sobre el matrimonio y la sexualidad no puede adaptarse a las presiones culturales. La fidelidad a la doctrina no es rigidez, decía, sino un acto de amor, porque solo la verdad libera y salva. Respecto a cuestiones de bioética, Sara se posicionaba contra el aborto, la eutanasia y todas las formas de manipulación de la vida humana. Defendía que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural, reiterando que la Iglesia debe ser siempre la voz de los sin voz. En estas causas se veía su celo pastoral por los más vulnerables. Aun después de dejar la congregación para el culto divino, permaneció como voz activa a favor de una liturgia sagrada y reverente. Criticaba abiertamente banalizaciones y abusos litúrgicos, recordando que la liturgia no debe ser escenario de creatividad humana,
sino lugar de adoración a Dios. Su amor por la liturgia era visible en cada gesto. En sus escritos hacía referencia constante a los padres de la Iglesia, a la tradición litúrgica y a los santos místicos, buscando reconectar el presente con las raíces vivas de la fe. Se veía en él un guardián de la memoria católica, atento a lo que el Espíritu dijo a la Iglesia en el pasado. No había ruptura sino continuidad viva. Su perfil también atraía a la juventud católica que ansiaba profundidad espiritual. Muchos jóvenes encontraban en sus palabras un camino de autenticidad y radicalidad evangélica. El cardenal Sara se convertía en una figura paterna, firme y compasiva, guía para tiempos turbulentos. En encuentros con seminaristas y novicios, hablaba con ardor de la belleza de la vocación sacerdotal, invitándolos a no dejarse seducir por las tentaciones del mundo ni por el activismo eclesial. Para él, el sacerdote debe ser ante todo un hombre de Dios. El altar es el centro de su vida. También dirigía palabras fuertes a los laicos, especialmente a padres y madres de familia, recordando que la santidad no es exclusividad del clero, sino llamada universal. Invitaba a los laicos a asumir su misión en el mundo con valentía. El hogar cristiano, decía, es el primer templo. El cardenal Sara advertía sobre los riesgos de la cultura digital que dispersa y aliena, invitando a los cristianos a cultivar el recogimiento, el silencio interior y la meditación de las Escrituras. Llamaba a esto ecología del alma y sostenía que era necesario salvar al hombre moderno de su propia agitación. En el ámbito político y social se mantenía discreto, pero no omiso. Cuando era necesario, denunciaba leyes injustas, persecuciones religiosas e ideologías anticristianas. Hablaba con autoridad moral, no con intereses partidistas, y su voz era siempre la voz del Evangelio. Al visitar su país natal, era recibido con gran reverencia. Pese a su fama internacional, nunca dejó de considerarse un sencillo hijo de África. Hablaba con orgullo de sus raíces y veía en ellas un don para la Iglesia universal, afirmando que África es un pulmón espiritual del mundo. En sus últimos libros se percibía una urgencia creciente en su mensaje, como una voz que clama en el desierto llamando a la conversión. Más que nunca, hablaba como profeta, un profeta que ama a la Iglesia y sufre con sus heridas. En la fase final de su vida activa, el cardenal Sara se volvió aún más contemplativo, como quien se prepara para el encuentro con Dios. Hablaba menos a la prensa y más a los corazones a través de su oración y sus escritos. Su presencia, aún silenciosa, era sentida en toda la Iglesia, un silencio cargado de sentido y de amor. Para él, la vejez no era tiempo de lamento, sino de ofrenda y sabiduría. Vivía esta etapa como un monje urbano, un eremita en medio de la curia, consagrado a lo esencial. La oración, la Eucaristía y la palabra de Dios eran su alimento diario. Un hombre que envejecía en Dios. Al recordar su infancia en la aldea de Urous, expresaba gratitud por haber nacido en un ambiente pobre pero rico en fe. Veía la mano de Dios que lo condujo desde la sencillez del poblado hasta los palacios apostólicos, sin olvidar jamás de dónde venía. Su alma permanecía humilde como la tierra africana que lo vio nacer. Consideraba su vida como una misión confiada por Dios, ser centinela de la fe, guardián de la tradición y servidor de la verdad. Nunca deseó cargos ni poder, sino obedecer siempre al llamado divino. Por eso su autoridad era reconocida sin imposición, un líder espiritual moldeado por la obediencia. En los últimos años fue buscado por grupos de jóvenes católicos que anhelaban solidez doctrinal. Los acogía con cariño, pero también con exigencia. Los llamaba a la oración, al sacrificio y a la fidelidad, sabiendo que una nueva generación necesitaba raíces profundas, y él ayudaba a plantarlas. Para Sara, la tradición no era un museo, sino una herencia viva, una corriente espiritual que une a los apóstoles con los cristianos de hoy. Quien rompe con la tradición, rompe con la memoria de la Iglesia. Por eso la defendía con pasión y sabiduría.
Decía que los santos fueron los grandes innovadores de la Iglesia porque lo renovaron todo a la luz de la tradición. No crearon novedades, sino reavivaron la fidelidad. Sara señalaba a los santos como verdaderos reformadores, no a los ideólogos. Por eso insistía, sin santidad no hay renovación. Consideraba la crisis de la Iglesia como una crisis de identidad. Cuando se olvida quién es y a quién pertenece, todo se vuelve confuso. Por ello insistía en la centralidad del bautismo y de la filiación divina. La Iglesia es de Cristo y en Él debe permanecer. Incluso apartado de los grandes debates eclesiásticos, su voz seguía escuchándose. Quienes lo oían sabían que allí no había cálculo político, sino amor a la verdad. Él era un espejo del Evangelio vivido, y eso cautivaba corazones. En raras entrevistas afirmaba no temer por el futuro de la Iglesia, pues Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían. Pero advertía que el sufrimiento sería grande. La Iglesia pasaría por una purificación y los verdaderos fieles deberían prepararse con fe. Nunca ocultó su amor al Papa, fuera quien fuera, reiterando que el sucesor de Pedro es signo visible de la unidad de la Iglesia. Por eso, aun cuando alertaba sobre peligros, lo hacía en espíritu de comunión. Era fiel y enseñaba la fidelidad. Afirmaba que la Iglesia no necesita reformas estructurales, sino santos. Llamaba al clero a la pureza de corazón, a la vida interior y al celo pastoral. Criticaba el mundanismo y la politiquería eclesial, diciendo que un corazón dividido no puede servir al altar. En su relación con el mundo, pedía prudencia y discernimiento. La Iglesia debe dialogar, pero no puede traicionar su misión. La sal no puede perder su sabor y la luz no puede esconderse bajo el celemín. En encuentros privados era siempre afable, escuchaba con atención y hablaba con dulzura. Tenía alma de padre y mirada de monje, consolaba a los heridos, fortalecía a los débiles e instruía a los confundidos. Era pastor de todos. Su relación con los jóvenes sacerdotes era especialmente paternal. Les aconsejaba que nunca abandonaran la oración ni el estudio de la palabra. La misa, decía, debe ser el centro de su día y la cruz, su trono. A medida que su salud se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Aceptaba el sufrimiento como participación en la pasión de Cristo, viendo en la enfermedad una forma de purificación e intercesión. Continuaba ofreciendo todo por la Iglesia. En cartas espirituales a amigos cercanos, escribía con ternura y sabiduría sobre el cielo, la esperanza y la belleza de la fe. No temía a la muerte, pues la veía como el abrazo del Padre, preparándose con serenidad. Hablaba con frecuencia de la importancia de la buena muerte, morir en estado de gracia, reconciliado con Dios y con los hermanos. Exhortaba a los cristianos a vivir cada día como si fuera el último y a buscar siempre la misericordia divina. La eternidad era su horizonte, su testamento espiritual más que palabras escritas era su vida. Allí estaban los rasgos de un hombre apasionado por Cristo y por la Iglesia, hijo de María y siervo fiel hasta el final. Quienes lo conocieron personalmente relatan un hombre de profunda paz. Su presencia propiciaba recogimiento y silencio, como si su alma habitara en parte en el cielo. Un místico oculto bajo el manto cardenalicio. El cardenal Sara decía que la mayor victoria del cristiano es permanecer fiel. No importan el prestigio o el reconocimiento, importa amar, servir y obedecer. Ese era el sello de su vida. Hoy su legado continúa influyendo en teólogos, seminaristas, laicos y obispos. Sus obras se estudian, sus palabras resuenan. Continúa formando conciencias, incluso en silencio, un maestro del alma. El título, El último guardián de la tradición, quizás no haga plena justicia a su figura. No fue solo guardián, sino transmisor, renovador, profeta y, sobre todo, siervo de Dios. Su legado es luz para las generaciones futuras. A semejanza de San Pablo podría decir: he peleado el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Su vida fue una ofrenda continua y su muerte, cuando llegue, será solo un paso hacia aquel a quien esperó con amor.
Sus libros continúan leyéndose como guías para tiempos de oscuridad. Ofrecen consejos prácticos y reflexiones profundas, y muchos los consideran verdaderos manuales de vida espiritual, semillas de santidad. La Iglesia, aún en medio de crisis, tiene en la memoria de Sara una referencia segura, un ancla en las tormentas, un faro de ortodoxia y esperanza, un padre espiritual para los tiempos modernos. Su celo por la liturgia, la doctrina y la espiritualidad no estaba aislado, sino que integraba una visión plena del Evangelio. No hay separación entre culto, vida moral y caridad. Todo converge en Cristo y se orienta a la salvación de las almas. El día en que Dios lo llame, muchos sentirán que se cierra una era, pero su misión seguirá viva en el corazón de quienes acogieron su mensaje. Sara habrá cumplido su parte y el Espíritu continuará guiando a la Iglesia. En este relato, quisimos mostrar no solo la biografía de un cardenal, sino el testimonio de un hombre de Dios, un africano, un sacerdote, un profeta, un siervo, un signo de la fidelidad de Dios a su Iglesia, un don para nuestros tiempos. Para quienes lo siguen, Sara es señal de que la santidad aún es posible. Incluso en un mundo corrompido se puede vivir el Evangelio con plenitud. Incluso en medio de tempestades se puede permanecer firme. La gracia no falta. Y así, aunque vengan tiempos aún más difíciles, los cristianos tendrán en Sara un intercesor y ejemplo, alguien que amó sin medida, luchó sin cesar y esperó hasta el final, un verdadero atleta de la fe, un hombre del silencio. Que el ejemplo del cardenal Sara nos inspire a buscar lo esencial, amar la liturgia, vivir la fe con radicalidad y obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Él nos ayude a reconocer que todo pasa, excepto Dios, y que en Él está nuestra esperanza. Mientras la Iglesia camina entre luces y sombras, el testimonio de Robert Sara permanece como un resplandor de fidelidad. Él no fue perfecto, pero sí auténtico, y por eso tocó tantas almas como una llama encendida por el Espíritu. Y si un día la Iglesia lo proclama beato o santo, será solo el reconocimiento público de una verdad ya percibida por muchos. Robert Sara fue y es un hombre de Dios, quizás el último guardián, pero también un testigo eterno de la luz que brilla en las tinieblas.